prácticamente de jugar en campos de tierra a la élite mundial. El ascenso meteórico de Busquets, aparte por su juego, se debe a esa caprichosa fortuna que le hizo estar en el lugar adecuado y en el momento oportuno. Hoy, pocos pueden concebir un Barça o una selección española sin su concurso. Pero quien más detalles conoce sobre su trayectoria es el periodista que tengo aquí a mi derecha, Francisco Molina, que en Sergio Busquets, el guardián del Barça, realiza una semblanza de este sencillo chico de Badía. Francisco Molina, muy buenos días y bueno, nuevamente bienvenido a Periodista Digital. En Hola, este caso, buenos días. Para presentar Sergio Busquets. Buenos días, muchas gracias. Bueno, un jugador que esto del fútbol prácticamente evidentemente le viene de tradición familiar. Exactamente, su padre fue guardameta del Barcelona en finales de la década de los 80 y principios de los 90. También sus tíos también jugaban al fútbol en el Badía. Y él prácticamente en su casa pues mamó el fútbol desde su más tierna infancia. Y desde su más tierna infancia sufrió, por así decirlo, una pequeña decepción, porque él tenía un clarísimo ídolo en el Barcelona y de repente pues tuvo que cambiar, como quien dice, de caballo ganador. Sí, Luis Figo. Él tenía en su habitación pósters, tenía una camiseta que en su día le firmó y cuando se dio esta circunstancia pues regaló la camiseta y se buscó un nuevo ídolo que fue Xavi. Busquets hoy en día nadie piensa, dice que pueda estar fuera del Barcelona, pero es cierto que en su momento pudo haber militado en dos equipos que hoy están en primera, uno el Villarreal y otro en el Real Madrid. ¿Qué pasó para que al final pues Busquets no fuera ninguno de estos dos equipos? Bueno, el Villarreal sí fue el equipo que más pujó por él cuando todavía era juvenil. Uh-huh. Y hubo unos acercamientos, unas reuniones, pero finalmente la operación o su trasvase al fútbol, el submarino amarillo, no fructificó. Comentan que la madre fue la que más reacia fue y dijo que el chaval no se movía de casa. Literalmente la madre llegó a decir... Busquets come y cena en casa. Sí, eso es lo que me comentaron. Él estaba en el Java, que es un equipo de Terrassa que tenía referencias de un primo suyo que había jugado y todo esto. Y ya te digo que hubo reuniones. El Villarreal tenía un ojeador que, aparte de dar los pertinentes informes de los rivales del Villarreal, porque ese año parece ser que el Villarreal era el rival, los equipos que dejaba el Villarreal que se enfrentaba al Barcelona, y aparte de hacer estos informes también de chavales que podían despuntar, y uno de ellos fue Sergio. También hay que decirlo, el camino de Sergio Busquets en el Barça no fue sencillo, entre otras cosas porque fue rechazado además en estas pruebas que se hace a los chavales pequeños. Sí, era muy pequeñito, tenía 7-8 años. Él había empezado un año antes en el equipo de Badía, jugaba en campos de tierra, pero vamos, como todo chaval pequeñito que había veces hasta que ni salía a jugar, o si jugaba, a lo mejor jugaba, como eran tantos, jugaba a lo mejor un pocos minutos. Y fue una pequeña decepción, pero él desde muy pequeño tenía muy claro que su sueño era jugar en el Barcelona y finalmente lo consiguió. Lo que es curioso también, que llama poderosamente atención también, que tuvo que ser casi ese anuncio. Bueno, esto los representantes muchas veces no se sabe si es cierto o no es cierto. Cuando se habló de un supuesto interés también del Real Madrid, cuando parece ser que el Barça se pone las pilas, porque este chaval pues estuvo en distintos equipos, estuvo en el Jabak, pero antes también estuvo en el Lleida, anteriormente también estuvo en el Barberá. Sí, en la historia de Sergio Busquets hay dos personas muy importantes. Todo el mundo sabe que Pep Guardiola fue uno, pero antes de llegar fue Sergio Lovera, que actualmente es el entrenador de Las Palmas. De la Unión Deportiva. Él tenía el cargo de director deportivo del Java, pero también trabajaba para el Barcelona. Y efectivamente, Sergio Lovera, como el año siguiente iba a entrenar a un juvenil, pues quería tener a toda costa a Sergio, y pasó los pertinentes informes. Pero en el Barcelona los técnicos había ahí una disensión, no estaban todos muy conformes con el fichaje, no eran muy partidarios. Y apareció un presunto interés del Real Madrid. Y en cuanto sonó el nombre del Madrid, pues
en el Barça se pusieron las pilas y finalmente acabaron fichando a Sergio. Luego se habla también en el libro que es un chaval bastante disciplinado, que incluso cuando pues tenía algún arranque, bueno, le puede pasar a cualquier jugador joven, rápidamente le llama la atención y él es verdad que bueno, pues tomaba nota. Un capítulo donde dice que en un torneo amistoso, él le pega una patada al aspersor y el entrenador le llama capítulo. Bueno, fue una anécdota, porque con todos los entrenadores que hablé, que le tuvieron de pequeño, todos destacaban su gran coordinación, la altura que tenía, llamaba mucho la atención la coordinación de movimientos. Y todos decían que para nada se tenía creído que su padre era jugador del Barcelona, que era un chaval muy disciplinado, muy, muy callado. Y hasta, fíjate, hasta decían que era blando. Hubo hasta el padre, parece ser que habló con un técnico diciéndole a ver si me le metes un poco más de vereda, en el sentido ese de que sea un poquito más agresivo en el buen sentido de la palabra. Y ya te digo que era un chaval, pues eso, muy disciplinado, todo el mundo dice muy buen compañero y que tenía las cosas muy, muy, muy claras. Incluso con Guardiola en el año que coinciden en el filial, creo que era, si no me equivoco, era el Barcelona B, que estaba en tercera en aquella época, o el Barcelona C. Sí. Que a pesar de la buena temporada que estaban realizando, Guardiola no dudó un día en echarle una bronca, precisamente porque una expulsión suya provocó que al final un partido que tenían ganado de calle lo acabaron empatando. Sí, no, Pep ya desde el filial ya empezó a dejar patente su impronta, sus normas, y fue un partido que jugaron, me parece que fue con el Masnou, que iba ganando el Barça 0-2, y al final el equipo del Masnou le empató, y en el último minuto pues Sergio intentó, entre comillas, engañar al árbitro tirándose, y le expulsaron, y ahí Pep en el vestuario pues les pegó un buen repaso a los jugadores y por haber perdido esos 2 puntos que tenían prácticamente ganados. Y en principio lo que parecía que la carrera de Busquets y Guardiola, bueno, pues se iban a separar. Guardiola pues al final de esa temporada, con el ascenso en 2008 del filial a la segunda división B, Guardiola es llamado por la directiva del Barcelona como, en principio, pues no sé si solución de consenso, solución de urgencia tras el declive de la última etapa de Frank Rijkaard. Pero sin embargo Guardiola decide poner el retrovisor, mirar por el retrovisor y contar con varios jugadores de ese equipo que había tenido en tercera, y entre ellos Sergio Busquets. Sí, a Sergio le conocía bastante bien porque Pep, cuando se tenía que sacar el carnet de entrenador, hizo las prácticas en el juvenil que entrenaba Sergio Lovera, y ahí esos 6 meses que estuvo, que después estuvieron Luis Enrique, Sergi Barjuan, Jordi Cruyff, pues en esos 6 meses que estuvo él ahí, pues ya tomó buena nota de varios jugadores que en un futuro podían ser muy interesantes, y uno de ellos fue Sergio Busquets, que después, cuando ya le tuvo a sus órdenes, no empezó jugando en la posición actual. El Sergio era más adelantado, efectivamente. Sí, porque Sergio desde pequeño él empezó jugando de extremo, como Figo, que era su ídolo, después delantero, y fue sufriendo una metamorfosis hasta que jugó en esta posición en la que actualmente está triunfando. De hecho, se decía que estando arriba tenía una habilidad que, bueno, no de gustar mucho a los contrarios, y me imagino que mucho menos a los árbitros cuando después ven las moviolas, ¿no? Sí, eso me comentaron en el Lleida sus compañeros, que decían que aparte de su rapidez, y tenía una habilidad de dejarse caer dentro del área, que eso a algunos partidos les habían proporcionado victorias y puntos. Lo que es cierto que llegamos a esa temporada, principios de la temporada 2008-2009, Guardiola se encuentra con alguna pequeña baja, y a Busquets, que lo había tenido en la gira norteamericana, creo que también en Escocia había jugado algún partido, pues decide contar con él para la segunda jornada. Sí, ahí es otro de los componentes de la fortuna de Sergio, que estuvo en el momento preciso. Él en un principio no estaba entre los jugadores que Pep del filial que él había convocado para esta gira en Escocia y después en Estados Unidos. Pero el traspaso de Chico a la Almería dejó una plaza abierta y Pep pensó en él y le reclutó. Ese verano Sergio tenía dos misiones.
Una de ellas era fortalecerse físicamente, machacarse en el gimnasio, y otra ayudar a su tío en el Badía como segundo entrenador de juveniles, o juveniles. Aunque su debut en primera estuvo casi a punto de irse, y nunca mejor dicho, por el desagüe. Sí. Digo porque tuvo una dolencia estomacal, pues sí. 2-3 días antes precisamente del debut ante el Racing de Santander. Sí, unos días antes, Pep ya parece ser que ya tenía la decisión tomada. El equipo jugaba la Copa Cataluña, que ahí jugaban con el Sandreu, y él marcó el gol. Perdió el Barcelona, pero él marcó el gol. Y un día después, pues no se encontró bien, pero él, como buen profesional, fue al entrenamiento, se lo comentó a Pep y fíjate, fue una cosa pasajera, pero que casualidad de la vida, que en esa semana, que 2 días después que iba a debutar, pues estuvo ahí entre algodones. Pepe Busquets reconoce que él no se considera un jugador superélite, que jamás aspirará a ser Balón de Oro. Sin embargo, tiene que ser un meritazo, tiene que ser desde luego un orgullo que alguien como Leo Messi le dijera a Guardiola: oye, esto lo quiero siempre en mi equipo. Sí, sucedió en uno de los primeros entrenamientos. Sergio a lo mejor es un jugador que de cara a la galería, de cara al aficionado, a lo mejor no despierta mucho interés, no se le valora mucho su labor, pero los técnicos, los compañeros, y poco a poco yo creo que la prensa especializada le ha catapultado y le ha valorado realmente su trabajo. Johan Cruyff fue el primero que realmente también valoró su aportación en el día de su debut. Que sufrió Sergio, la verdad que sufrió bastantes críticas. La gente del entorno allí de Barcelona no le veía con buenos ojos, porque no creían que su juego podía ser válido, entre comillas, para el Barcelona, pero él, con su trabajo, con su aportación y con su esfuerzo, se ha ido ganando a todos los niveles de todos los estamentos del fútbol. Igual que también quizá pesaba ser hijo de quien es, y sobre todo porque el padre, en cierta medida, tampoco es que dejara un buen recuerdo en el Barcelona, porque a pesar de... Es verdad que Busquets, el padre, ganó muchos títulos en el Barcelona, pero no menos cierto es que casi todos los ganó siendo suplente, en este caso, de Andoni Zubizarreta, porque los 2 años el que fue de titular, dejó varias cantadas para el recuerdo. Pero Carlos, el padre de Sergio, la verdad que ha sido un gran apoyo para él. Siempre le ha metido en vereda, le ha tenido con la cabeza bien amueblada, y con sus consejos le ha sabido amoldar y llevarle hasta donde está en estos momentos. Incluso el padre llegó a pensarse la oferta, porque le propusieron también entrar en el staff técnico del primer equipo como preparador de porteros, y él en principio dudaba un poco, ¿no? Diciendo, es que claro, al estar mi hijo ahí, pues no sé yo si conviene o no conviene, pero al final sí aceptó la oferta, porque dice, no ha habido ningún tipo, digamos, de injerencia ni nada, sino que el hijo pues toma al padre en ese momento pues como si fuera un empleado más del club. No, eso habla de la categoría del padre. Él siempre bromeaba de pequeño, podían decir que Sergio era el hijo de Carlos Busquets, y ahora yo soy el padre de Sergio Busquets. Eso habla de eso, de que él no quería entrometerse, no quería que, porque él pudiera haber una influencia sobre el futuro de su hijo, si podía tener enchufes, si se puede decir así, y por eso te digo que él siempre se ha querido mantener en un segundo plano. Francisco, cuéntanos un poco también, porque Sergio es muy peculiar en muchísimas cosas, entre ellas, por ejemplo, el nombre elegido para la camiseta, donde casi todos los jugadores suelen elegir pues el apellido. Sin embargo, la decisión de Sergio es bastante peculiar. Sí, no, él siempre ha mantenido que a él, como le conocen como Sergio, nada, le propusieron Sergi, le propusieron Busi, que era como Busi, también por el apodo de su padre, pero él como ha mantenido, a él le conocen como Sergio, y la B que aparece en la camiseta del Barcelona es una licencia de Carlos Naval, el delegado del Barça, que al ser sus 2 apellidos, Busquets y Burgos, pues para contentar a padre y a madre. No, porque él lo tiene muy claro. Él dice que sus 2 apellidos, están muy orgullosos de sus 2 apellidos, porque él quiere tanto a la familia paterna como a la materna, y mira, fue una forma también de
de simbolizar el haber los dos apellidos. Algo que también hace cuando, bueno, pues ponen el nombre, su nombre al estadio del Badía, también, digamos, entre comillas, exige que pongan no solamente que sea Sergio Busquets, sino que sea Sergio Busquets Burgos. Claro, porque él, ya te digo, él dice que está muy orgulloso tanto de su familia paterna como materna, y cuando le propusieron el Ayuntamiento de Badía esta posibilidad, pues él quiso dejar claro que a él le haría ilusión que apareciera el apellido Burgos, y no hubo ningún problema por parte de la alcaldesa. Yo me imagino que lo que menos gracia le habrá hecho a Busquets, o no sé, igual si es aparecer en esa lista, en ese top 10 de jugadores más odiados en una publicación inglesa sobre los 10 jugadores más odiados. Es una cosa que tienen que llevar los futbolistas, y él, pues bueno, esa lista de esa revista inglesa pues aparece en el puesto 8, y es eso. Para uno será un villano y para otros un héroe, entonces son cosas que yo creo que los futbolistas se lo toman con resignación y con paciencia, vamos. ¿Él cómo lleva, Sergio Busquets, esa fama que le han colocado de teatrero, sobre todo desde un partido en la Champions, semifinales de la Champions en el año 2010, con el Inter de Milán en casa, cuando provoca la expulsión de Mota? ¿Él cómo lleva ese apelativo de teatrero? Él ha comentado eso, que no le da importancia, que son lances de fútbol, que son cosas que pasan, pero que no es para tanto. Realmente, pues es lo que hemos hablado antes, que los futbolistas siempre tienen filias y tienen fobia por parte de los seguidores del fútbol en general, y ya te digo que él en ese sentido pues prefiere ser práctico y las opiniones pues son opiniones. Sin embargo, tengo entendido que, bueno, pues una compañía de teatro utilizó pues imágenes de varios jugadores, entre ellos Busquets, pues para, digamos, promocionar el teatro, y bueno, pues en este caso Sergio no parece que se lo tomó tan a bien, ¿no? No, efectivamente, fue una compañía de Barcelona que utilizó tanto a Pepe como al jugador del Madrid y Sergio Busquets, esa imagen del partido con el Inter cuando estaba en el suelo, y se aprecia en la imagen que se está levantando. Sí, que está tapando así con la... Exacto, que está mirando con el ojo a ver qué es lo que hace el árbitro. Y parece ser que ese tema lo llevaron a juicio, hubo una demanda y ahí está. ¿No se sabe en qué quedó al final esa...? No supe rascar ahí cómo había acabado ese tema. Lo que sí, a lo largo de estos años, parece ser que sí ha habido, aunque fuera de manera indirecta, también algún interés del Real Madrid, y Busquets lo tiene bien claro, ¿no? Que él del Barcelona no se quiere mover. No, él siempre ha dicho que su sueño era jugar en el Barcelona. Fíjate que él sube al Barça en el año 2008 y ha tenido ya tres alteraciones en su contrato. Ahora el último ya acaba en 2018. Además, digamos, entre comillas, impedirlas. Sí, exacto. El Barça siempre le ha valorado su aportación, y ya le ha hecho ya dos, aparte del primer contrato, porque el primer contrato profesional él estaba libre, entonces el Barça ahí se movió, y después ha habido dos ampliaciones de contrato, una hasta el 2015 y ahora esta última que es hasta el 2018, con un año más prorrogable, dependiendo de partidos que dispute esa última temporada. Y él siempre ha manifestado que su sueño ha sido el Barça. Ha recibido cantos de sirena del fútbol inglés, del calcio también, pero él siempre ha tenido claro que el Barça es su sueño y es su destino y es su equipo. Incluso también hablamos de un jugador fuera del campo con cierto carácter, porque gritar o despedir un discurso al grito de Visca Barça, sí. Visca Cataluña, con todo un entorno madridista a tu alrededor. Sí, eso habla de su personalidad. Sucedió en una entrega en el Bernabéu. Además en el Bernabéu, concretamente. Sí, y eso le trajo una polémica con Valdano, y al final se zanjó ahí con los puntos de vista de uno y el punto de vista de otro. Él decía que, yo puedo, claro, igual que yo grito Visca Barça, Visca Cataluña, dice otro podría gritar, pues viva la Comunidad de Madrid, ¿no? Claro. Por ejemplo, dice no pasaría nada. Claro, por eso te digo que fue una polémica que hubo ahí, y es, el gesto que hizo Sergio aquí en el Bernabéu, pues habla de eso, de su compromiso también con el Barça, y todo el mundo lo vio como una anécdota. Aparte también en el campo, por ejemplo, él no se cortaba un pelo, incluso en el propio Estadio Santiago Bernabéu,
Unos dicen en que llamó mono a Marcelo y él sostiene que él dice, no, yo lo que le dije es mucho morro. Además en campo Sí. ajeno, ¿no? Que... Sí, bueno, pero eso es la palabra de uno contra la palabra de otro, ¿no? La UEFA finalmente no sancionó como el Madrid pretendía y quedó en eso, en la palabra de Sergio y la palabra de Marcelo. Entonces, ellos dos realmente son los que saben lo que pasó realmente. Luego lo que sí parece ser que fue esencial, fundamental o decisiva su lesión el año pasado en el tramo final de Liga, que por ejemplo le privó de estar en la eliminatoria con el Bayern de Múnich, ¿no? Y eso me imagino que ahí el Barça perdió bastante. Sí, el año pasado ya Sergio viene arrastrando problemas de pubis y eso pues repercutió en su rendimiento, estuvo parado un mes, se perdió varios partidos y en el tramo final de la temporada pues el Barça notó su ausencia y su concurso y ahí en esos partidos que es donde se juega realmente la temporada él no estuvo y ahí el Barça pues perdió un fuelle y un pulmón y muchas opciones de éxito, sobre todo en la Champions. Está claro que no se le puede negar compromiso incluso no solo con el Barça, sino también con la selección española, porque con esa lesión que arrastraba, que quizá lo que se hacía más aconsejable era que bueno, pues descansara igual a lo mejor dos meses y ya volviera fresco a la pretemporada, luchó por estar en la Copa Confederaciones e incluso tuvo una participación estelar en la eliminatoria de semifinales contra Italia. Sí, él también su sueño era ir a las Confederaciones, ganar otro título porque Sergio Busquets es un coleccionista de títulos, lo ha ganado con el Barça a nivel de club, lo ha ganado todo y con la selección también, le faltaba este título, bueno, también el de la sub-21, pero como nunca fue convocado, pues no le faltaba este de la Confederación. Incluso los Juegos Olímpicos, que también al final del Bosque decidieron que no, que se quedaban descansando. Él quiso ir y forzó varias conversaciones con Del Bosque hasta que ya Del Bosque le dijo, lo tendré que hablar con Lopetegui, y finalmente el seleccionador olímpico prefirió no contar con él y esa fue otra de los sueños que tenía él, ir a los Juegos Olímpicos de Londres. ¿Qué tal está llevando ahora mismo Busquets el tema de las rotaciones? Porque con Martino, evidentemente, los que eran casi prácticamente pues, titulares indiscutibles, de repente pues han empezado a conocer, como tú cuentas en el libro, una palabra nueva, rotaciones. Claro, es que Sergio desde que debutó con el equipo en 2008, fíjate que él tenía a Yaya Touré y a Keita por delante y Yaya Touré se tuvo que ir en el 2010, pidió irse porque veía que Sergio le había comido terreno y que estando Sergio en el equipo iba a tener pocas opciones y por eso Sergio desde ese momento se perdió partidos por acumulación de tarjeta, porque expulsiones me parece que solo creo que recordar una contra el Madrid. Contra el Madrid en el Nou Camp, me parece. El primer año de Mourinho, además. Por eso, que no ha sido un jugador que le hayan expulsado mucho y de tema de lesiones, pues la verdad que hasta el año pasado le han respetado. Y entonces este año ya la entrada de Tata, pues ha permitido eso, el tema de rotar a los jugadores con el fin de que lleguen los más frescos al último tramo de la temporada y también egoístamente a la selección pues le vendría bien que tanto jugadores del Barça como del Madrid y del Atlético pues con el calendario tan apretado que tienen pues también es bueno el tema este de las rotaciones. Bueno, precisamente Yaya Touré debía estar en algún momento de estos temblando porque dice, me fui del Barça porque Busquets me había comido poco menos que el terreno. E incluso se llegó a hablar hace no mucho tiempo de una oferta supermillonaria del Manchester City, pero bueno, otra vez voy a tener aquí que me va a quitar otra vez el puesto. Sí, eso se hablaba y todo el mundo, pues eso, él llegaba a comentar, parece ser ese chascarrillo de me voy del Barça porque me ha quitado el puesto y ahora me va a venir aquí al City a hacerme lo mismo. Bueno, ya que estamos a unas horas del partido de vuelta de la eliminatoria entre el Barça y el Manchester City. En principio, a pesar de que bueno, pues la imagen del Barcelona en las últimas semanas, con sobre todo las 2 derrotas seguidas fuera de casas, en Anoeta y en Zorrilla, no debería correr ningún peligro, ¿no? Con ese 0-2 conseguido en el Etihad Stadium, no. Aparentemente no hay visos de que pueda haber una hecatombe. Es cierto que el Barça está teniendo muchos problemas este año, sobre todo fuera del Camp Nou, pero el 0-2 es un buen aval que se trajo de Manchester hace 3 semanas. No creo que haya muchos visos de que
de que el City le pueda meter 3 goles y remontarle la eliminatoria. Y en líneas generales, Francisco, ¿cómo ves este rush final de Liga tan apasionante que, bueno, pues hacía muchísimos años donde no había este embotellamiento en cabeza con tres equipos que pues optan, ¿no?, a ese título de Liga? Al final, ¿cuál es tu pronóstico? Todos dicen ahora mismo que parece que el Madrid es el caballo que ha venido de detrás y que ahora vamos prácticamente imparable. La verdad que yo al principio de temporada todos nos imaginábamos que iba a ser un pulso Real Madrid-Barça. Al principio de temporada yo pensaba eso, que el Atlético podía tener una cierta ventaja, sobre todo al principio de temporada, porque mantenía el mismo bloque, tenía el mismo entrenador. El Madrid había fichado un nuevo entrenador, nuevos jugadores, y el Barça se encontró la sorpresa de la salida de Tito y la llegada de Tata. Encima el Barça, su pretemporada fue muy atípica, porque en vez de ensamblar el equipo, hicieron una gira por tierras asiáticas, y eso, quieras o no quieras, no permite al entrenador trabajar sistemas y hasta que volvieron a Barcelona. Y entonces, llegado el caso, yo pensaba, pues el Atlético puede mantener un poco el tipo hasta un cierto momento, pero la verdad que nos está sorprendiendo mucho. Y ahora, sinceramente, la Liga pasa ya por Madrid. El Madrid es el líder, el Atlético es el segundo, y el Atlético, para tener aspiraciones, tenía que esperar a que fallaran tanto Madrid como Barça. Ahora el Atlético solo depende de que falle el Madrid, mientras que ahora el Barça tiene que esperar a sus dos rivales. Lo bueno del tema es que dentro de 2 semanas es ese Madrid-Barça que va a haber el 23. Y la última jornada hay un Barça-Atlético Madrid que, ¿no? Como llegue la cosa apretada, va a ser un final de infarto. Pero quizá por un lado al Atleti le puede un poco condicionar pues la cortedad de su plantilla. Quizás si pasa, en principio esperemos que pase esta noche contra el Milán, pues la eliminatoria de octavos, le puede perjudicar quizá ese interés, a lo mejor fijar ese objetivo en los cuartos de final. Y luego por otro lado el Barça, bueno, pues esos nombres sobre todo de entrenadores, ¿no? Porque ya a Martino le habrán buscado como 5 o 6 sustitutos de cara a la próxima temporada. Sí, lo malo del Barça es que es el proceso de derrumbe que puede estar teniendo. Claro, porque institucionalmente también el club ahora mismo está en una situación, pues prácticamente como quien dice, de interinidad. Tras el caso Neymar, además. Claro, la marcha del presidente, todo lo que puedes aplicar el tema de Neymar, el futuro del entrenador que no está muy claro, jugadores que también Puyol ha decidido ahora comunicar que se va a ir, hay otros que también se lo están pensando. Entonces eso, pues quieras o no quieras, le puede repercutir. El Madrid ahora mismo sabe que depende de sí mismo, pero puede haber sorpresas con el tema del golaveraje si llegan empatados, que eso es una cosa que está ahí de momento. Quedan 11 jornadas, pero a medida que vayan surgiendo las jornadas y la cosa se estreche o siga igual, pues va a dar mucho juego ese tema del golaveraje. Hombre, lo que está claro es que el partido dentro de 2 semanas en el Bernabéu, esa va a ser la primera clave. Es clave. Va a ser la primera clave. Y después también hay que esperar a los partidos que haya después de Champions, porque mira, el Barça se vio sorprendido con el partido de la Real Sociedad después de jugar en Champions, y eso, quieras o no quieras, lo que has hablado tú antes, que los jugadores, la cabeza, pues a lo mejor no la van a tener en ese partido, sino la van a tener en el de vuelta, dependiendo de lo que haya pasado en la ida, y eso puede dar bastante juego. Y la verdad que en su día, cuando Simeone dijo que la Liga era aburrida, pues la verdad que lo debió decir con doble sentido. Con doble sentido, ¿no? o que había augurado un final así de temporada, porque la verdad que se agradece mucho una liga así con 3 equipos ahí metidos en el ajo. Muy bien, pues Francisco, ha sido un placer tenerte por aquí para hablar de Busquets y para hablar un poco también, bueno, pues de lo emocionante que está ahora mismo nuestra liga. Pues muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes. Gracias.